Soy Sebastián Cotení, estudiante del doctorado en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y junto con saludarles quisiera dar paso a mi ponencia. En ella abordaré cómo ciertas subjetividades queer adolescentes, presentes en Epifanía de una sombra, novela autobiográfica de Mauricio Baqués, nos develan la casa y la escuela en cuanto instituciones de domesticación sexual. Para comprender el modo en que sus cuerpos son regulados, analizaré dos episodios de violaciones homosexuales. Así, veremos que, al tensionar los imaginarios heteronormativos de masculinidad, su mariconería tensiona esa fantasía del niño teorizada por Lee Edelman. A modo de hipótesis, propongo que, desde una mirada queer, los episodios de violación nos develan las pedagogías sexuales en su carácter de pedagogías de la crueldad, a decir de Rita Segato. Para comenzar, quisiera referirme teóricamente a la plasticidad del cuerpo adolescente. Materia en crecimiento y transformación constante, nos encontramos ante una corporalidad maleable en que los adultos buscan intervenir mediante una serie de regulaciones heteronormativas que aseguran la reproducción familiar. En su carácter de human becoming, a decir de Lourdes Gaitán, sus cuerpos deben ser preservados de cualquier desviación que altere la gramática sexogenérica. De allí que una serie de discursos pedagógicos, religiosos y médicos, sigo aquí la tesis Foucaultiana, se impongan sobre su cuerpo para ayudarlo a crecer rectamente. Fantasía adultocéntrica de fijar lo inestable, la cualidad de la infancia, según diría Catherine Bond Stockton, es regulada a temprana edad por la matriz heterosexual de que habla Butler. Centrarnos en la figura de Santiago, Lorena Amaro ha estudiado cómo la novela, comillas, cuestiona la masculinidad hegemónica, planteando discursos alternativos que ponen en tela de juicio la dimensión institucional, escolar y familiar de la pedagogía sexual. Cierre comillas. Es, pues, en este horizonte crítico que me interesa analizar las violaciones homosexuales que viven dos personajes. La primera tiene lugar en el internado de Santiago, recinto educacional donde Alejo Vidaurre Leal, conocido por sus pares como el perro, sodomiza a su compañero de curso Augusto Amenábar. Para llevar a cabo su cometido, el agresor alienta a la víctima a confesar su sexodisidencia. Es en ese contexto, marcado por una excitación homoerótica apenas solapada, que el perro acaba por violarlo. Si bien el encuentro clandestino se inicia como un acto consensuado, la penetración anal adquiere un carácter de abuso en la medida que, tras quejarse de dolor y rogarle que se detenga, Amenábar acaba siendo brutalmente agredido en una suerte de ajuste de cuentas sádico, en que el agresor le recrimina hipócritamente a la víctima su mariconería, tanto la de ella como la de él, quiero decir. La segunda violación, por su parte, acontece en la casa de la abuela del narrador, espacio doméstico donde sus primos, Pascual y René, sodomizan a Octavio. La violación múltiple pareciera estar motivada por la condición de, comillas, mariquita y travestido, cierre comillas, que el menor de los primos ostenta, apareciendo ante sus ojos como un signo de, comillas, humillación y duda de todos los varones, cierre comillas. En esa línea, ambas violaciones constituyen escarmientos que buscan castigar la falta de hombría. Digo esto porque, mientras los compañeros de colegio de Amenábar se refieren peyorativamente a él como la mina Amenábar, Octavio se trasviste y se orientaliza mediante un disfraz de Scheherazade. Si en el primer caso es la flagrante mariconería lo que gatilla el castigo, explica la novela, comillas, solo había un maricón por colegio y sobre esta pobre criatura llovían los denuestos, el odio, las terribles pesadumbres de la deshonra, cierre comillas. En el segundo es su feminización simbólica lo que la explica, comillas. Cherezade de mi corazón, comenzó la inequívoca voz de Pascual. Quiero que bailes para mí.
Nosotros te hemos elegido como el más rico potito de la hacienda, así es que bailarás, pero con ella adentro. No te asustes, Octavín, que no te va a doler. Cierre comillas. Se trata, en suma, de, como reza la novela, comillas, terminar con las mariconadas, cierre comillas, de esas corporalidades masculinas no hegemónicas. Digo esto porque, al fin y al cabo, los sujetos queer desfiguran el rostro del niño, con mayúsculas, fantasía adulta que, como plantea Edelman, regula la sexualidad. En tanto apuesta por esos niños que son el futuro, las políticas tradicionales, tanto de izquierdas como de derecha, se basan, según el autor, en una futuridad que requiere para su subsistencia de la reproducción heterosexual. En esa perspectiva, el deseo improductivo de estos sujetos queer niega el horizonte donde relumbra aquella esperanza del niño. En el segundo episodio, de hecho, se narra que tras violar a su primo, Pascual, comillas, se puso ambas manos en el sexo, como un ladrón que huye con su botín, cierre comillas. Reafirmación de la masculinidad. El pene enhiesto y chorreante del violador opera aquí como trofeo de guerra. El castigo le permite asegurar su propia hombría. No es pues casual que los perpetradores de la violación envidien y, por cierto, deseen el gigantesco pene del primo Lalo Sanfuentes, comillas, ni más ni menos que su sexo, eso que los convertía en el centro y el ombligo de las opiniones, pues la vida era enormemente más fácil cuando se la miraba desde este aspecto priápico. Cierre comillas. Resulta interesante cómo, tras haber consumado la violación, el adolescente se siente menos culpable por el delito que por un posible disfrute. De allí que sean, comillas, imágenes del remordimiento, aunque todas relacionadas con su identidad sexual, cierre comillas, aquellas que lo llevan a dudar de su propia virilidad. Y cito aquí la novela. Sería cola, la angustia como un puñetazo le oprimió la garganta. Termina la cita. Paradoja de la violación como escarmiento, en tanto devela la ambigüedad y fragilidad que la fundan. El castigo al que se somete al sujeto sexo disidente acaba por develar el propio deseo homoerótico. Como Pancho Vega en El lugar sin límites, el macho asesina en el otro esa anhelada mariconería que según la heteronorma le está prohibida. Queda claro entonces que es en el marco de la violencia de género intragénero que habría que situar estos episodios de domesticación corporal, específicamente en el durísimo tránsito que constituye la iniciación a la masculinidad, donde, según Segato, las primeras víctimas acaban por ser los mismos varones en la medida que se creen obligados a curvarse al pacto corporativo y a obedecer sus reglas. A modo de cierre, concluimos que los agresores no solo intentan castigar el afeminamiento de sus víctimas, sino que además adquieren su propia masculinidad al precio de la crueldad y mediante un gozo narcisista y consumista, como diría Segato. Hombría que, dicho sea de paso, constituye una codiciada mercancía para su instalación como hombres al interior del sistema de sociabilidad cis heteropatriarcal en que se hallan inmersos. De allí que los episodios estudiados bosquejen una visión de la casa y la escuela como paisajes de la crueldad, para remitirnos a la expresión de Segato. Como vimos, es en tanto materia plástica, sigo aquí la constatación de Catherine Malabou, que el cuerpo adolescente se yergue como agente por dar forma y paciente por recibir forma de una educación violenta que estampa sobre su piel las marcas de una masculinidad hegemónica, siendo así la violación una transacción perversa que asegura la obtención del falo, carente en el niño que busca ser hombre, tanto para la víctima, que, permítaseme la expresión, pide y recibe pico, como para el agresor, que lo exhibe como trofeo de guerra. Muchas gracias por su atención.